Muy buenas tardes y bienvenidos a la 26ª versión de nuestros TDD Talk. Los saluda Manuel Velarde. Soy presidente del TDD, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Es un think tank formado por un gran grupo de profesionales egresados del Centro de Cómputo de la UNI y que nuestro sueño es la transformación digital del Perú. El día de hoy trataremos un tema clave de la transformación digital. Pues como el foco de ella es el cliente, el establecer una comunicación adecuada, oportuna, ubicua, transparente y suficiente es necesaria para satisfacer las expectativas y hacer felices a nuestros clientes. Desde la comunicación personal, cara a cara, pasando por el teléfono, evolucionando a los call centers, hasta llegar a los mensajes instantáneos como WhatsApp, SMS, entre otros, nos obligan a preparar nuestras organizaciones operativa y tecnológicamente para evitar errores y sacar provecho de oportunidades que antes hubieran sido impensables en los negocios. Y ni hablar del impacto de la inteligencia artificial en este acelerado cambio. Los invitamos entonces a disfrutar de este TDD Talk titulado Transformación Digital Centrada en el Cliente, el rol clave de la omnicanalidad inteligente y bidireccional. Hoy nos acompañan destacados expertos que compartirán su conocimiento, visión y experiencias sobre este importante tema. Sin más, permítanme presentar en esta gran mesa de honor a Álvaro Castro, Silvia Gallaga y José Antonio Illo, quienes enriquecen nuestro TED Talk el día de hoy. Queremos agradecer también su usual y puntual asistencia a través de esta plataforma Zoom y comentarles que estamos haciendo una retransmisión por Facebook Live. Ahora quiero presentarles a Álvaro Castro. Álvaro es CEO de Intelidata, es ingeniero industrial de la Universidad de Santiago y exalumno del Instituto Nacional. Posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y estudios en estadística e investigación de operaciones de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además tiene estudios de posgrado en administración de empresas, gestión de operaciones, BPM, SM y gobierno corporativo. Su experiencia laboral se centra en la generación y liderazgo de proyectos de innovación y reingeniería en operaciones, tecnologías y desarrollo de nuevos negocios. Adicto a la innovación y el desarrollo de soluciones simples con tecnología aplicada. Con ustedes, Álvaro Castro. Adelante, Álvaro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias, la verdad, aunque suene como muy cursi, pero es todo un honor estar aquí entre gente tan elegante y tan distinguida, además buenos amigos. No, ¿qué más se puede ver en la vida? Así que muy bien, muy feliz de estar acá. Espero no ser muy aburrido, muy latero nomás. Voy a tratar de pasar por encima todo lo técnico porque se pone fome ahí la historia. Pero vamos a tratar de conversar un poco el tema. Yo les voy a contar algo de lo que nos ha tocado vivir. Nosotros llevamos un rato largo jugando en esta lid de las comunicaciones y hemos aprendido y seguimos aprendiendo todos los días un kilo de esto y además hay cosas que nos han ido cambiando. Entonces déjenme compartir un poco pantalla y nos vamos colocando en materia. Eh, Creo que comparto el escritorio de una vez, así me enredo menos yo mismo. Me avisan cuando esté mi pantalla. Perfecto, se ve perfecto. Ahora aquí te vemos perfecto y te escuchamos muy bien, Álvaro. Adelante. Listo. Bien. Bueno, el tema que nos va a mantener ocupados un rato es un concepto que termina apareciendo, cuando uno lo lee a primera dice el tema es redundante, pero nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la reunión que no es redundante y que porque uno tiende a pensar omnicanal, ya bueno, estoy en todos lados y estoy como omnipresente, lo que nos enseñaron en el colegio, en la figura literaria, entonces estoy en todos lados y sé todo el narrador omnisciente personal. Entonces, como que uno subentiende que eso ya es inteligente y eso está de todos lados, pero no es así. Ahí vamos a ver un poquitito de qué se trata y además vamos a entender qué es lo que, o sea, vamos a tratar de mi parte un poco compartir
cómo nos ha pasado a entender qué es lo que nosotros esperamos y qué es lo que el cliente espera y que a veces son cosas bastante distintas. Y de hecho, para entrar un poco en risa y serio, este cristiano que está aquí, infelizmente es el mismo. Pero ¿qué le pasó entre medio? Le pasó una pandemia por medio, le pasó un cambio de vida por muchas cosas. Y claro, esta primera foto es de hace, yo no sé, 10 años atrás, 1 año, 2 años antes de pandemia, en donde todos acostumbrábamos a andar de traje. A mí me encantaba, de paso, yo debo reconocer que tengo una debilidad por las corbatas, me encantan. Y me encantaba andar de corbata, yo iba a todos lados de corbata. Eh, y de pronto nos pilló una pandemia en donde nos cambió la vida y yo soy súper positivo, le trato de buscar el lado bueno a todo. ¿Y qué es lo que encontré yo? Me logré ver en lugares como ese que está ahí, en donde podía estar trabajando, sentado mirando el río, mirando la cordillera, mirando lugares que normalmente la corbata que me encantaba me lo impedía. Entonces, fue malo, sí, sufrimos pérdidas, se nos fue gente, tuvimos tristeza por muchas cosas, pero quedamos hartas. Pero cuando veo la siguiente, como que algo no me hace sentido. ¿Y qué es lo que no me hace sentido? Que de una u otra forma esa transformación digital como que nos hizo ir y nos hizo devolvernos. Y hoy día sigo no trabajando en oficina, ya se nos fue, nos quedamos 100% virtual nosotros, eh, pero estoy hoy día en casa, me encantaría estar de nuevo en esa foto del medio, pero de alguna manera nos fue cambiando el tema y como que vamos y volvemos. Y a eso es un poco lo que de alguna manera quiero partir con ese concepto, en términos de que los clientes que tenemos al otro lado, en teoría son los mismos, pero nos los cambiaron igual que cambiamos nosotros. Y por lo tanto, tenemos que, si ellos cambiaron, nosotros tenemos que aprender a cambiar con ellos. Entonces, cuando hablábamos de cómo eran las comunicaciones antes, de la omnicanalidad como concepto genérico, era información fragmentada, o sea, yo hablaba con un canal, omnicanal es que estoy en todos los canales, en un email, un SMS, una llamada telefónica, en una presentación personal, en un encuentro en un café, eso es omnicanal, como concepto bien genérico. Pero claro, cuando estábamos antes de pandemia, usemos la pandemia en positivo, independiente de la pena que nos pueda generar algunos de los que estemos acá, pero usémosla como hito. Antes de la pandemia, la comunicación era absolutamente fragmentada. Yo hablaba con una persona por teléfono, colgaba, llamaba a otra persona por el mismo teléfono y le tenía que explicar la historia de nuevo entera. Y probablemente no la entendía y me daba una respuesta distinta. Y si después iba a la sucursal del banco, el retail, la compañía de seguros, lo que fuera, era otra cosa totalmente diferente. De hecho, uno como que cuando encontraron una solución que le convenía, quería cerrarla de inmediato antes que me la cambiaran. Andábamos como cazando la respuesta que queríamos. Los tiempos de respuesta eran una locura. O sea, podían haber trámites que nos demoraban semanas, meses y estábamos ahí colgados y horas y no nos quedaba de otra. Y como el Internet nos enseñó que todo podía ser automático, queríamos que fuera automático. Bueno, nos cambió y nos tuvimos que ir acomodando a esos tiempos. Y por otro lado, teníamos el tema de que, ups, pero me equivoco acá. Teníamos además el tema que los mensajes, como decía, a veces eran contradictorios, porque un área me decía una cosa, otra, y como que uno trataba de buscar con cuál me quedaba. Y había un dato duro en ese tiempo, y es que independiente si es 67, 60, 70 o 80, había un número súper importante de clientes nuestros, que abandonaban el camino a mitad de la conversación porque era un momento en donde se agotaban de escuchar y de decir lo mismo y repetirlo una vez y nos quedaban. Entonces, ¿cómo nos cambió la pandemia? La pandemia nos obligó, todos sabemos, a transformarnos digitalmente, porque ya no podíamos salir de casa, pero teníamos que seguir haciendo que el mundo girara. Entonces, lo primero es que nos encontramos con un cliente que tenía mayor expectativa y era menos tolerante, precisamente por el momento que estábamos viviendo. Ya queríamos resolver las cosas y como no podíamos salir, nos desesperábamos y queríamos respuestas. Empezaron a aparecer de a poco la digitalización de los procesos y empezamos a encontrar que algunas cosas se automatizaban. Como usuario nos gustaba, porque ya habían cosas que empezaban a funcionar un poquitito mejor o un poquitito como alguna vez nos las prometieron. Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, nos empezaba a bajar la carga porque nos empezábamos a desacoplar de tareas triviales que hacíamos todos los días.
empieza el boom de los famosos RPA, donde ya ahora era como el boom y todo lo queríamos hacer automático. Después vino el tema de metámonos ahora en los modelos de negocio. O sea, ya hicimos la primera capa que era como la higiénica, decíamos en ese minuto, estoy hablando post pandemia, y nos metíamos en tema de la innovación disruptiva que se llamó, que era cómo hacíamos negocios nuevos. Y ahí, que ya venía desde un poco antes el tema de los startups, durante la pandemia fue un boom, aunque parezca súper extraño, pero fue un boom de las startups, precisamente porque estaban ahí con un tiempo libre increíble para poder crear cosas innovadoras y con la necesidad que nos aceleraba muchas cosas. Entonces, eso fue súper bueno. Entonces, en resumen, la pandemia, uno habla de 5 años, 3 años, 4, 10, los que sean. En términos concretos, la pandemia nos aceleró la vida en muchas cosas. Nos quitó, yo soy de los que dicen, me quitó 2 años de vida. Todavía de repente digo, no, esto fue hace un año atrás, y no, fue hace 3, fue hace 5. Pero, pero por otro lado ganamos muchas cosas. Y las empresas no tenían opción. Era o cambiábamos o desaparecíamos del planeta. Bueno, ese nuevo consumidor, nuevamente, números más, números menos. Yo busqué harta estadística, harto número antes de preparar esto y me quedé con algunos números, pero más allá de si es un 73, un 74, un 5, un 6, yo creo que nos quedemos en lo relevante en el monte, en la magnitud. Cuando estamos hablando que 2/3 de los clientes prefieren canales digitales a los clientes, a los canales físicos, eso nos deja una tarea, un obligatorio súper importante. O sea, si antes creíamos que la carta tenía que ir en un sobre cerrado y lo tenían que ir a dejar a la casa, eso nos cambió. Hoy día, 3/4 partes de las personas que reciben comunicación no quieren recibir un sobre, no quieren, porque seguramente el sobre hasta es un problema, no lo quieren recibir, quieren una comunicación digital. Cuando estamos hablando de cómo estamos desconectados, o sea, la cantidad de dispositivos por las cuales nos estamos conectando, eh, llámese el televisor, el teléfono. Conozco más de una persona que tiene más de un teléfono, que tiene más de un computador, eh, y así nos vamos multiplicando. Yo no sé si soy un bicho raro, pero yo tengo por lo menos un solo teléfono, pero tengo 3 computadores. ¿Para qué? Todavía no lo entiendo. Además tengo una tablet y me conecto a veces hasta por el televisor. Entonces, ¿es raro? Pareciera que no. Yo al principio me sentía más extraño, pero cuando empiezo a ver estos números me doy cuenta que parece que el mundo está yendo en esa dirección. Y eso significa que el cliente hoy día también es mucho más ubicuo que lo que era antes. Antes yo estaba preocupado de tener la dirección del cliente. Y ustedes se van a acordar que cuando hacían los censos de población era súper importante el domicilio, porque era donde me encontraba. Hoy día lo que me piden es la dirección de correo. Ese es mi domicilio. ¿Dónde vivo yo? En acastro.inteliato.cl. Esa es mi dirección. Porque saben que hay la definición de domicilio, de acuerdo a la ley, es donde me pueden encontrar. ¿Dónde me pueden encontrar? En el mail, en el WhatsApp. O sea, la dirección de la casa probablemente sea lo menos probable en donde me van allá. Y cuando estamos hablando de expectativas de respuesta, tiempo Internet. Internet nos cambió absolutamente la vida, nos hizo personas muy impacientes. Ni hablemos de nuestros hijos, que cuando algo no les funciona lo tiran lejos. Eh, y es porque se acostumbraron a que todo era automático, era apretar el botón y lo tenían en pantalla. Yo aprieto el WhatsApp y el papá me responde. Yo aprieto el teléfono y al otro lado tengo una videoconferencia. No era esto de que si el papá se fue a la oficina, tengo que esperar hasta la tarde para hablar con él porque no lo puedo llamar en el día. Hoy eso no pasa. Entonces hoy día, si nuestros hijos de nosotros tienen una expectativa inmediata, imagínense lo que tienen como expectativa del mundo, que el resto son nada, o sea, poca prioridad le pueden tener. Entonces, cuando junto eso, preferencias digitales, muchos dispositivos, gente muy impaciente, wow, tenemos una bomba de tiempo, y que si no la sabemos manejar y no nos sabemos comunicar con ellos, podemos llegar a meternos en un problema. Entonces, cerrando esto en 5 ítems que me parecen súper relevantes y que fueron los que preferí dejar. Inmediatez. Yo quiero las respuestas ahora. Personalización. Yo quiero mi respuesta. Yo ya estoy aburrido de ver que me digan, mira, te podrían gustar estas zapatillas porque yo sé que tú corres. No, no, no.
a mí me gustaría que sepan cuánto es lo que yo corro, me gustaría saber que me digan, en función de las últimas 3 zapatillas o 5 zapatillas que yo me compré, cuál es la nueva que está en el mercado y cuál oferta me van a hacer para fidelizarme y que yo no me cambie de Adidas a Nike. Y eso tienen como saberlo. Eso es lo que yo estoy esperando como cliente. Que sea consistente. Que si yo voy a la tienda, o si yo lo veo por internet, perdón, una oferta, y en algún minuto digo, estoy pasando por el mall, voy a pasar a la tienda y aprovecho de tomarme un café y compro mis zapatillas, yo esperaría que en la tienda, cuando yo entro, mi sueño sería que yo cuando entro, alguien me reconociera y dijera, don Álvaro, viene por las zapatillas que estuvo viendo en el teléfono. Eso a nosotros hoy día nos suena como ciencia ficción, pero de verdad yo creo que estamos así de que eso ocurra. Así. O sea, nosotros estuvimos haciendo unos experimentos con una empresa que proveía unas pulseras, que yo cuando me desplazaba en un lugar, sabía que yo estaba y transmitía, iba como pasando mi portafolio. Por lo tanto, yo perfectamente podría estar viajando con mi portafolio de quién soy y decirle a la tienda, acabo de hablar con el agente virtual de Adidas y estoy viendo la Adidas Adiós última que salió, en color naranjo. Y podría llegar a alguien, reconocerme y decirme, viene por la zapatilla naranja, espéreme un segundo que se las traigo. Usted es 43, ¿verdad? O sea, eso es lo que esperamos. Eso es consistencia en el canal. Todo el resto es un adorno. Empatía. Que cuando yo vaya y cuando me conecte con cualquiera de los canales, sienta que estoy hablando con un humano. Yo en el fondo sé que en muchos casos estoy hablando con un bot, pero hay algunos bots que están tan bien hechos que parece que es un humano. Y ahí aparece un concepto que es el tono del mensaje, que vamos a hablar un poquitito más adelante del tono, que yo tengo que mantener el tono en la conversación. Y por último, y lo pongo transversal abajo, a propósito, que así el tema de la confianza. Hoy día el tema lo hemos visto con las fugas de información, con las robos de base de datos, que antes eran un tema medio aislado, hoy día es pan de todos los días, hoy día andamos todos pasándonos tips de cómo hacer que no me hackeen el teléfono, que no me hackeen el computador. Entonces, hoy nos tiene complicado el tema. Por lo tanto, de alguna u otra manera, lo que nosotros estamos buscando es que, oye, lo que con el que me contacte, yo quiero que mantenga mis datos y los mantenga en donde acordamos que los va a mantener. O sea, a mí no me gustaría que yo hablo con TDD hoy día y mañana me aparecen llamando de 10 empresas. Oiga, usted ayer estuvo, y yo digo, pero en un minuto, me preguntaron si podían compartir mis datos. No lo hicieron, no lo deberían haber hecho. Y eso nos pasa con todo, con los bancos, con las casas comerciales, con la farmacia, con todo, porque en todos lados estamos dejando datos. Cuando uno antes decía, no, es que se están metiendo con mi privacidad, esto yo lo aprendí en una charla hace mucho tiempo atrás. Cuando dijeron, levanten la mano a quién quiere mantener su privacidad. Dos personas levantaron la mano, y me acuerdo que fueron dos. Y le dijeron, sí, usted no, no, y una persona dijo, no, yo no comparto mis datos con nadie y no quiero saber porque yo quiero ser súper individual, etcétera. Y la persona en la presentación le dijo, ¿me das tu nombre? Claro. Se metió a Facebook, en ese minuto metió su nombre y tenía su perfil de Facebook estaba público. Le dijo, pucha, siento traerte la realidad, pero tú eres una persona pública. La persona quedó blanca, porque, claro, uno dice, sí, no, yo no quiero compartir mis datos, pero uno solo los está compartiendo todos los días, sin darse cuenta a veces. Entonces, ojo, que la confianza es un tema que no se puede, es como el cristal, se rompe y reparo, pero las grietas siempre se ven. Si yo ahora trato de entender cómo es esta interacción, cómo fue y cómo está siendo la interacción, deme un segundo. Cómo fue y cómo está siendo la interacción entre los clientes y las empresas, nos damos cuenta que antes, llamemos la era tradicional, prepandemia, hablábamos eran instancias presenciales, el cliente iba, o sea, se ubicaba, estaba en el horario, esperaba y todo lo demás. Empezamos con esta digitalización inicial, y aquí estoy haciendo un resumen de lo que acabo de conversar. Partimos con esa digitalización inicial, donde parten ciertos surgimientos de lo que llamábamos la comunicación multicanal, que era mandar mensajes por cualquier canal, por muchos canales, pero eran mensajes aislados. Yo estaba mandando una cosa por el mail, otra cosa por el WhatsApp, otra cosa por el Instagram, otra cosa por el teléfono y otra cosa en presencial. Y ahí esta explosión multicanal
se transforma en la omnicanalidad. Entonces nos vendieron esto de que no, yo estoy entrando por todos los canales y soy omnicanal, pero seguíamos teniendo comunicaciones desconectadas. O sea, seguíamos siendo un multicanal 2.0, pero no era omnicanal. Ya, nos pasamos a la omnicanalidad. Yo soy capaz de mandar el mismo mensaje por todos los canales. Perfecto. Pero ahí nos aparece, y el tema que nos convoca hoy día, la omnicanalidad inteligente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La inteligencia artificial. Que hoy día seamos capaces de procesar toda esa información que nos está llegando por los múltiples canales y entender quién tenemos al otro lado. Entender, no entender en qué segmento está, que eso es como, volvámonos pre-pandemia. Los de marketing hablaban de los segmentos. Ah, yo tenía el segmento empresa, el segmento persona, y tenían 3 o 4 más. Hoy, soñábamos, hablamos muchas veces de la comunicación one-to-one, el uno a uno, decíamos, no, yo tengo un software, y nosotros llevamos años en Inteliar trabajando con eso de la comunicación uno a uno, y con un montón de tecnología, y hemos probado, pero claro, yo era capaz de hacer un mensaje diferenciado para cada uno, pero no era capaz de procesar la vuelta, y tampoco, ni siquiera era capaz de leer, mantenerlo en historia lo que le había mandado. El tema de la revolución de la inteligencia artificial nos permitió eso. Todo lo que es, primero, las mejoras tecnológicas que nos permiten una velocidad de procesamiento que antes era impensada. Y segundo, las capacidades de almacenamiento que el costo ha bajado de una manera increíble. Esa combinación es una bomba perfecta que hoy día nos permite que yo puedo saber perfectamente con quién estoy hablando al otro lado. Pero para eso necesito agentes y procesos de machine learning, de inteligencia artificial y algoritmos y un montón de cosas. Eso es lo que hoy día nos viene como desafío cuando tengo este cliente que acabamos de caracterizar, que era mucho más exigente, que era menos tolerante a las fallas, que quería sintonía con ellos, que quería seguridad. Entonces, ahí es donde esa omnicanalidad inteligente ahora nos obliga a qué? Nos obliga a tener una integración total. Eso significa que yo no puedo, a mí no me puede pasar, es pecado mortal y nos pasa, por esto lo voy a decir, porque da lo mismo a la compañía, porque todos seguramente nos va a pasar alguna vez, que nos llaman de una entidad para decirnos, oiga, lo llamo de la entidad X, no quiero pegarle a nadie, digamos, lo llamo de la entidad X, le voy a pegar a alguien, le voy a pegar a la TAM. Todos creemos que todos hemos paseado alguna vez con ellos. Yo soy cliente de la TAM hace no sé cuántos años, y a mí me han llamado por teléfono, hoy día ya no, parece que lo ordenaron, pero me han llamado por teléfono para ofrecerme descuentos, por suscribirme al plan de fidelización, y yo digo, pero bueno, te equivocaste base de datos. Yo soy cliente de usted hace 1000 años. Nací siendo cliente de usted. Ah, no, perdón, no va a pasar nunca más. Y te vuelve a pasar. ¿Y eso es por qué? Porque el sistema de cliente tiene una información, el sistema de pagos tiene otra, el sistema de cobranza tiene otra, el sistema de fidelización tiene otra, y no conversan por miles de razones. No nos vamos a meter en los problemas técnicos no, porque no lo hacen, pero no están resueltos. Y la tecnología existe. Inteligencia predictiva. Hoy día yo tengo que ser capaz de anticiparme a las necesidades que el cliente tiene porque tengo herramientas. Tengo herramientas, tengo datos. Y si no los tengo, tengo que empezar a guardarlos. O sea, a todos los que estemos aquí, que todavía miramos hacia atrás y vemos que nuestra base de datos es pobre, hay que ampliarla. O sea, el desde para poder hacer un proceso de inteligencia artificial es tener a lo menos 300 puntos de contacto de la misma persona. O sea, si tengo menos de 300 puntos, voy a poder hacerlo, pero no va a ser tan bueno. O sea, eso es como el desde. Otros dirán 500, otros dirán 200, pero quedémonos en que el número no es intergaláctico, pero no es importante interacción, que yo no la saco en una semana ni en 2 días. Por lo tanto, tengo que preocuparme de ver cómo acelero esa parte. Me voy a apurar un poco, porque si no, lo voy a aburrir con muchas cosas. Comunidad direccional, comunicación bidireccional, yo tengo que ser capaz hoy día de ir y recibir, porque el cliente quiere contestar. Cuando yo le mando un mensaje, por mucho que yo le ponga sí un banner que diga no responda, el cliente va a responder. Muchos clientes van a responder. Y no puedo no responder. Tengo que estar preparado para recibir. Y la memoria contextual, que nuevamente, yo tengo que, como ya tengo esta inteligencia predictiva, tengo un montón de datos, yo tengo que ser capaz de que si entré con un cliente, un cliente entró conmigo por teléfono, se cortó la llamada y sigue la conversación por WhatsApp, hoy día es obligación, si quiero estar en este mundo, que el WhatsApp sepa que yo acabo de cortar una llamada por teléfono y estábamos viendo una solicitud de crédito hipotecario y ya le había pasado 10 de los 15 datos que me había pedido la persona. Por lo tanto, el WhatsApp no me puede decir, por favor, parta con el formulario desde cero. Ese formulario tiene que estar hasta la pregunta 10 completa.
Eso es un tremendo desafío, pero no es tan difícil. No es tan difícil si logramos integrarlas. Por lo tanto, omnicanalidad tradicional versus inteligente, una comparación bien simple. Respecto a la comunicación, uno es unidireccional, el otro es bidireccional y es contextual, porque tengo la información. Respecto a los datos, estoy compartiendo datos estáticos. En el otro estoy trabajando con datos dinámicos que se están incorporando en el minuto. O sea, yo tomé los 10 campos del crédito hipotecario y ya los tengo en línea, pero además tengo datos predictivos. O sea, yo sé más o menos de dónde viene, cómo viene, qué es lo que le puedo ofrecer. Personalización, básica y por segmento. En este lado, hiper personalizada y en tiempo real. El cristiano que entra, yo sé quién es, qué viste, cómo calza, qué come, dónde va, todo, porque lo tengo en información, tengo cómo acceder. Y la integración, sistemas conectados antes. Hoy día tengo que tener lo que se llama un ecosistema adaptativo. ¿Y por qué hablamos de un ecosistema? Porque todo convive de manera interrelacionada, como sistemas conectados de la omnicanalidad tradicional, pero además adaptativo, porque va creciendo y se va nutriendo de lo que nos va pasando con el transcurso del día. Esto es un círculo virtuoso que yo debería mantener si quiero tener una omnicanalidad inteligente efectiva. Tengo por un lado captura de información, con esa información yo tengo que ser capaz de hacer análisis de datos de manera continua, con eso debo ser capaz de hacer predicciones respecto a lo que mi cliente está esperando de mí y en función de eso yo debo actuar. Y en función de esa acción yo voy a tener una reacción, debo capturar esa reacción y nuevamente repetir el círculo. Ese es el deseo que nosotros deberíamos tratar de mantener en un ecosistema virtuoso. Si lo logramos, el futuro está ahí a la esquina. El componente direccional ahora, no voy a detener esto como me detuve en el de la inteligencia, ahora el de la direccionalidad. Tengo que tener una escucha activa, yo tengo que ser capaz de que en todos los canales lo que el cliente me responda, yo tengo que ser capaz de escucharlo, procesarlo y dejarlo en alguna base de datos que me permita entender qué es lo que me dijeron. Tengo que ser capaz de hacer procesamiento, llamemos inteligente. Eso significa el análisis contextual y el aprendizaje continuo. Inteligencia artificial. Tengo que hoy día colocarlo. La inteligencia artificial, yo me acuerdo que hace algunos meses atrás, varios meses atrás, ya no me acuerdo, pero comentábamos en la oficina. Y yo digo, saco el tema hoy, vamos a empezar a trabajar con Copilot, porque nosotros somos bien intensivos en el uso de H. Y hay un montón de otras inteligencias, así que no estoy haciendo propaganda a nadie, pero solo comento el caso nuestro. Y resulta que yo digo, vamos a empezar a usar con Copilot. Y alguien en la reunión me dice, ah, jefe, vamos a hacer un piloto. Y yo le digo, no, te equivocaste. Vamos a empezar a trabajar con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está aquí para ver si nos acomoda o no. Vino para quedarse, por lo tanto, o lo hacemos o no lo hacemos. Es como cuando hace 20 años atrás nos decían, hay que estudiar inglés. Hoy día, nuestros hijos no tienen la opción de si estudio o no estudio inglés. Es parte del currículum, tienen que estudiar inglés porque no tengo opción, tengo que saberlo. Y no tengo idea si mañana va a ser estudiar chino. Nadie de aquí no lo sé. Yo me lo estoy cuestionando, me lo estoy preguntando por lo menos. La respuesta tiene que ser adaptativa. Eso quiere decir que en función de todo lo que el cliente lo que yo le dije, lo que el cliente me dijo, lo que yo procesé, yo tengo que ser capaz de responderle al cliente. Y eso es una mejora constante. Eso es la direccionalidad. Y si se fijan, esto es una conversación. Y en una conversación tengo un emisor, un receptor y un mensaje. Si me falla uno de los tres componentes, la comunicación no funciona. Bien, cuando hablo de la omnicanalidad, inteligencia direccional, estoy justamente apuntando a eso, a tener un flujo comunicacional con el cliente de verdad, no importa por dónde esté. Es un desafío interesante. Y aquí está la definición. O sea, la transparencia obviamente les va a llegar después, la va a mandar el equipo, pero es eso, o sea, no tiene más que hacer algo lo más parecido a una conversación entre humanos. Emisor, receptor, mensaje. Y eso es un ida y vuelta y es continuo. Yo no converso contigo, no es una conversación por chat, como tienen mi hija cuando hablan con sus amigas, dicen, estoy hablando con mi amiga, y le escriben y media hora después le contestan. Sí, es a destiempo, no es sincrónica. Es una conversación que hoy día a ellos les funciona. A mí me suena extraño, pero es comunicación y hay que entender que esas son. Los beneficios estratégicos de esto. Eh, Experiencia del cliente superior. O sea, el cliente sabe, si logro montar un ecosistema de esta figura, puede tener una experiencia del cliente infinitamente superior, se va a quedar con nosotros, no importa lo que le ofrezcan, van a tener ustedes una eficiencia operativa increíble, porque se ahorran un montón de pasos y un montón de procesos y costos ocultos, y hay una ventaja competitiva que
yo creo que por ahora todavía es sostenible. No sé por cuánto tiempo, porque los tiempos hoy día no han cambiado, así como la pandemia nos aceleró 5 años, la inteligencia artificial no sé cuánto nos va a acelerar muchas cosas, pero ya nos está acelerando muchas de las cosas. Entonces, eh, en números, nuevamente, estamos hablando que un tercio, te podría aumentar por lo menos un tercio la retención de los clientes. Eso es súper importante. Todos sabemos que el churn es un problema en todas las compañías. Cual más, cual menos, a todos nos pega. Podrían reducir un 30% de costo, de un orden de un 30% de costo. En algunas industrias es bastante más. Esto es cross, transversal. En algunas son muy intensivas, en otras son menos intensivas. Pero tener un número, un 30 de 2 dígitos ya es un montón. Todos lo saben. Aumentar las ventas, ni hablar. O sea, a todos nos gustaría aumentar las ventas. Y hoy día, todas esas empresas que nos llaman, que nos dicen, oye, yo les puedo ayudar a mejorar sus ventas, ¿con qué creen que están trabajando ellos? Con motores de inteligencia artificial que están haciendo análisis predictivo, están montando bots, que están mandando mensajes, que se conectan con LinkedIn, con Copilot, y están haciendo, es un motorcito que montaron, que están haciendo lo mismo que hace nuestro ejecutivo llamando por teléfono por día. Y cuando yo hago 100 llamadas en el día, la máquina hizo 100 llamadas por segundo. Entonces, wow, nos cambió el tema. Y eso obviamente, como esto es disparar a varios y en alguno le pego, mientras aumento la intensidad, aumento la posibilidad de éxito también. Hay mejoras en el nivel de satisfacción del cliente, porque el cliente siente que está conversando con alguien que lo entiende al otro lado. Reducen el churn, lo mismo que cruza con el tema de la retención. Aumenta el ciclo el ciclo de vida del cliente, el Customer Lifetime Value, que como le dicen los gringos, que son tan lindos. Aumenta el ciclo de vida, por lo tanto, eres capaz de tener un cliente que dure más tiempo contigo, que le vendan más cosas, que te entregue mejor información, que coopere más contigo. Hay toda una mejora súper interesante ahí. Y reducciones de costos en alguna optimización operativa. En una, yo hablaba respecto de los recursos mediante lo que es inteligencia artificial. Y en otro, respecto a la automatización, que son dos cosas que son parecidas pero no son iguales. Una tiene que ver con los costos de cara a la comunicación y a los mensajes y a la investigación de mi cliente, y otro que tiene que ver con el día a día, los automatizadores, los famosos RPA. Aquí hay un ejemplo claro, práctico. O sea, yo digo, partí con una conversación en el teléfono, la continué por email, después de eso se me ocurrió llamar por teléfono porque lo quería hacer rápido, y al final tuve un seguimiento proactivo en función de que el cliente, el proveedor me terminó llamando. Esto es un viaje simple, pero hoy día no voy a preguntar, pero yo creo que un buen desafío es saber cuántos de los que estamos aquí tienen montado el artefacto comunicacional en la compañía para poder hacer este viaje completo. Espero que varios. Y si no, nos quedamos con la tarea de que hay que hacerlo. Y se puede además. Si hay por lo menos uno aquí en la sala que lo haya hecho, significa que el resto también lo podemos hacer. Bueno, sectores con mayor impacto: banca, seguros, telecomunicaciones, retail y salud. Probablemente de los que más hemos visto en esto es la gente de retail, que es como más natural que te estén mandando información, que te llega una oferta por WhatsApp, que te conectan por el email, que te llaman por teléfono, que cuando vas a la tienda tiene un vendedor que está con una tablet. Efectivamente, yo creo que lo que tiene que ver, el retail está bien avanzado en eso, pero otras industrias que se han quedado un poquitito atrás y otras que están retomando camino. Voy a hablar en particular de 3 casos que son bien genéricos. Aplicación en banca, cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema del onboarding digital, que hoy día cada vez se está yendo más. Que yo no tengo que ir al banco a firmar papeles ni a sentarme con un ejecutivo que me venda. Hoy día hay varios bancos que son capaces de que yo entro a la web por el teléfono, por el computador, y en 10 o 15 minutos ya subí todos los papeles, me autentiqué, hicieron prueba de vida con el teléfono y tengo abierta mi cuenta corriente, cuenta vista, cuenta lo que sea, y la tengo lista, sin ni siquiera tener que ir a la oficina en algunos casos. En algunos casos termino en la oficina, pero en otros casos ni siquiera voy a la oficina. Hay varios bancos que funcionan de esa forma. Asistencia contextual. Hoy día ahí está la opción de que a todos nos ha pasado, no sé si a todos, pero a muchos nos debe haber pasado que fuimos al cajero y nos llega un mensaje por un SMS en donde nos dice que hubo una operación en mi cajero. Yo eventualmente, y pongo el ejemplo del SMS, hasta el SMS tiene la opción de trabajar de 2 días.
yo podría contestar por ahí. Y se supone que la compañía en el ecosistema debería ser capaz de responder. Hay casos en que funciona súper bien. Y que me preguntan, acabo de hacer esta transacción, presione 1 si efectivamente fue usted, presione 2 si no, para levantar un protocolo de seguridad. Y tú dices, wow, súper bien. Y si no contesto, se asume que el 1. Pero si contesto el 2, inmediatamente me llama un ejecutivo de riesgo, de fraude, me dice, don Álvaro, acabamos de recibir la transacción, acabamos de recibir la confirmación que es operación de usted, por favor, ayúdenos, necesitamos que usted entre, bloquee, no me dé sus claves, y tiene un todo protocolo de seguridad armado. Eso es asistencia contextual, ¿se fijan? O sea, me ayudaron a resolver un problema que podría haber terminado algo mucho mayor. Asesoramiento Estamos en financiero, tiempo, Álvaro. estamos listos. Asesoramiento financiero, el tema de hacer recomendaciones, seguridad adaptativa. Eh, Deja saltarme esto. Seguros. Esto una slide seguro. Contratación flexible, también yo puedo hoy día por teléfono hacerlo. Hay gestión visual de siniestro, yo puedo ir, levantar un siniestro, choqué el auto y mandar toda la información. Tengo un asistente que me puede llamar en ese minuto, me puede mandar la grúa, me puede ayudar. Ese tipo de cosas son de las que estamos hablando, no estamos hablando de ida y vuelta. El tema de telecomunicaciones, misma historia. Yo tengo hoy día hay varias compañías que hoy día pueden saber, cuando yo tengo una falla en el sistema, pueden saber qué les pasó y me pueden decir si hay un router en su casa que está fallando. O sea, hoy día de verdad hay varios ejemplos que se pueden hacer y el orquestador finalmente termina siendo esto. Almacén de datos, motor de inteligencia, el orquestador de procesos y la integración. Son ejemplos, o sea, son pilares tecnológicos bien sencillos que deberíamos ser capaces de tener. Con esto termino. Bien cortito, Manuel. Dale, dale. 3 ejemplos bien concretos que yo creo que vale la pena comentarlos. BBVA justo después de la pandemia se ganó el premio en el Washington Post y en el New York Times el New York Times, del mejor banco en Europa. ¿Y qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta que necesitaban correr a 1000 por hora para integrar todo en todos los canales. Y sacaron una aplicación móvil que estaba integrada con el teléfono, con el sitio web, con los canales digitales, y los tipos la rompieron. Y se ganaron todos los premios ese año. Telefónica viene trabajando hace un rato con el tema de la integración de los canales digitales en Perú tiene una plataforma que se llama Wiki que permite hacer la repartición de deuda. O sea, vienen trabajando hace rato de preocuparse de los clientes justo después de la pandemia, de clientes que entraron en deuda, en mucha deuda y necesitaban ver cómo se la repartaban. Y como no podían ir, armaron toda una plataforma que les permite interactuar de ida y vuelta. Y Mitsui es un caso nuestro en Brasil, que es una compañía de seguro, en la cual armamos toda una solución con ellos, en donde tiene integrado el web chat, el SMS, el WhatsApp, el Telegram, el call center, todo igualito. O sea, yo entro tomando una póliza, se me cayó la llamada, te sigo por el WhatsApp y efectivamente me reconoce dónde voy. Y hoy día está montado. Y eso no es de ciencia ficción, o sea, uno dice, wow, funciona así, funciona. Y es una compañía que no es gigante. Mitsui no es la compañía de seguros más grande del Brasil. Entonces hoy día, de verdad, yo los dejo como súper, estoy con mucha gana porque de verdad siento que la tecnología nos está desbordando, pero un mar de cosas que podemos hacer, tratemos de hacerlas todas. Aquí lo importante en el fondo es que nosotros seamos capaces de entender que la, los pasos son súper simples. Si yo quisiera hacer un roadmap, es esto, y esta es la última. Evalúo cómo estoy parado, dónde estoy parado, entender qué es lo que mis clientes quieren de mí, no es comprar cosas y instalar cosas por instalar, definir cuál es la visión que yo como compañía quiero tener y no quedarme con la luz apagada. Y por último, trabajar con expertos que me ayuden. Y esto es súper relevante independiente porque que alguien puede decir, Álvaro quiere que me contrate. No, no. Por un tema súper práctico. Yo puedo hacerlo en 2 años. Sí, lo puedo hacer solo en 2 años. Pero en 2 años mi competencia ya lo hizo 10 veces. Me pasó por el lado. Yo creo que hoy día no tenemos 2 años. Tenemos meses para hacer esto. Eso. Muchas gracias y sorry si me alargué más de la cuenta. Don Manuel, suyo. Tranquilo, tranquilo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Excelente presentación. Porque nos has dejado los conceptos bastante claros y lo interesante es que nos has dejado como que un roadmap, una lista que deberíamos de seguir y que deberíamos de contemplar. Muchas gracias, Álvaro, por eso.
Quiero pedirles a los asistentes, a los que están escuchando, a los que están participando, que hagan sus preguntas, ¿no? Tienen ahí la plataforma, el Q&A en Zoom, y por ahí las vamos a ver un poquito más tarde. A continuación, les presento a Silvia Gallaga Madrid. Silvia es Head of Enterprise Architecture en el BCP. Es licenciada en Atención al Cliente por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA de la Universidad Marista. Es una líder tecnológica y de innovación altamente motivada, con más de 30 años de experiencia en puestos de liderazgo tecnológico de alto nivel en diversas industrias y diversos sectores, en Estados Unidos y Latinoamérica. Es directora de Arquitectura Empresarial en el Banco de Crédito, BCP, y responsable de desarrollar e implementar la estrategia de transformación digital. Silvia, la audiencia es toda tuya. Adelante. Tu micro. No te escuchamos, Silvia, estás en mute. Gracias, Manuel. Antes que nada, bueno, gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Y yo les voy a hablar de cuál ha sido la experiencia de implementación de omnicanalidad en la banca, los retos que hemos enfrentado y un poquito todo esto que nos platicó Álvaro, los retos que representa el implementarlos en la banca. Como sabemos, la banca no es uno de los sectores que se mueva con la mayor agilidad del mundo por la complejidad que tiene al interno de todas sus operaciones. Y claro, quizá en una fintech en donde estás hablando de un producto y de un solo segmento pueda ser relativamente sencillo implementar omnicanalidad. Sin embargo, en un banco de las dimensiones del BCP, incluso más grande, siempre va a ser un reto enorme. Entonces, les voy a comentar cuál ha sido nuestra experiencia, más o menos hacia dónde vamos en ese sentido de la omnicanalidad. Y sí, pasando un poquito al tema técnico, porque ya Álvaro nos habló mucho del qué, hablemos un poquito del cómo, ¿no? Y, y bueno, les voy a hablar sobre cómo la omnicanalidad transforma la experiencia en la banca, cuáles han sido o cómo enfrentar estos desafíos tecnológicos que tenemos, cuáles son los principales desafíos organizacionales cuando queremos implementar omnicanalidad y lo que consideramos, al menos en el journey que hemos iniciado en el banco por tener omnicanalidad, cuáles han sido los factores críticos de éxito, ¿no? Si bien es cierto, no hemos terminado, nos falta todavía mucho por andar, hemos podido identificar todo esto que hoy comparto con ustedes y que espero les sea de utilidad. Entonces, ¿cómo la omnicanalidad transforma la experiencia del cliente en la banca? Bueno, ya lo comentó Álvaro, la verdad es que sentirte único en una empresa. Sí, vamos a la siguiente, por favor, Armando, gracias. ¿Cómo como cliente te sientes muy importante en una empresa cuando te tratan de manera personal, cuando te ofrecen lo que tú estás buscando, cuando te conocen? La verdad es que la experiencia se va al límite y te sientes súper consentido y súper engreído por la empresa, ¿no? Existe una confusión importante entre la omnicanalidad y la multicanalidad. Multicanalidad es que le demos a nuestros clientes un montón de puntos de contacto, ¿no? Por WhatsApp, en nuestro caso con la banca, con el cajero automático, las terminales punto de venta, los kioscos, el call center, vamos, todos los canales. Eso es multicanalidad, que yo te dé muchos canales para atenderte, pero el que tengas la misma experiencia sin importar el canal por el que estés contactando es otro tema. Eso a lo que nos lleva es al cliente a que se sienta atendido de una misma forma sin importar por dónde tenga contacto y que sienta el mismo trato, la misma personalización, la misma amabilidad y hasta el mismo look and feel cuando está tratando en canales digitales. Sin embargo, eso es lo que se refleja hacia el cliente, pero hacia adentro también requiere de un montón de cosas que hacer en la organización, porque todas las organizaciones venimos de trabajar en silos y hoy lo que necesitamos es una integración total para poder darle esa vista de integración al cliente. Entonces,
Eso a lo que nos lleva es a tener una integración de los canales, y como decían hace un momento, es si estoy en la agencia o empecé una transacción por la agencia y me tuve que ir, puedo continuarla con mi teléfono celular, o si al revés, empecé por el teléfono celular y tengo que ir a entregar documentos a la agencia, que sea un proceso seamless, ¿no? En el que yo no tenga que empezar de nuevo el trámite cualquiera o la interacción cualquiera que esta haya sido. Y todo esto al final a lo que nos lleva es a que tengamos un cliente satisfecho, leal y feliz de estar recibiendo nuestros productos y servicios, y en la medida que nosotros tengamos los productos y servicios, pues irlos adquiriendo más, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, por favor. ¿Esto qué nos lleva? Dentro de la organización, como les decía, que todos queremos tener clientes contentos, que nos compren más, que estén súper satisfechos con el servicio, pero interno tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Y los desafíos a los que nos enfrentamos al interno de las organizaciones, creo que no solo en la banca, sino en general, es lo siguiente. Primero, más allá de lo que necesitemos implementar, lo compremos, lo desarrollemos y demás, siempre el reto es conseguir la inversión, ¿no? Para poder hacer esto realidad. Al final no es algo que se compre solo o que se construya solo. Hay que buscar los stakeholders que la respalden esa omnicanalidad en todos los niveles. Y esto es muy importante, o una de las cosas más clave en este tema es que necesitamos tener un stakeholder, que el stakeholder se responsabilice y nos esté apoyando en todo este proceso, porque no es un tema sencillo, es romper muchos hilos, es romper muchas cosas, y para eso se necesita plata, ¿no? Entonces, el crear un buen caso en el negocio que asegure la inversión de inicio a fin es súper importante. Y aquí la palabra clave es de inicio a fin. ¿Por qué? Porque de pronto vendemos un pedacito de, vamos a ver que se vea lo mismo en el celular que en la página web, ¿no? Pero resulta que todo lo demás se queda fuera. Entonces, es como haber solamente dado un paso muy cortito. Lo que necesitamos es que el cliente nos vea igual a través de todos nuestros canales. Entonces, es importante que cuando estemos buscando la inversión de nuestro stakeholder interno o externo, se venda el proyecto de principio a fin, que necesitamos hacer un todo. Sí podemos empezar por pedacitos, pero necesitamos la plata para todo, y hay que dar visibilidad a eso, ¿no? Eso sí son cosas que nos ayudan a tener éxito al final. El otro tema que es un desafío es alinear la estrategia tecnológica con la del negocio, ¿no? Porque el negocio quiere vender más, tener al cliente contento, etcétera, etcétera, pero nuevamente siempre nos enfrentamos a uno de los grandes desafíos es que siempre se ve el corto plazo. Yo lo quiero rápido, mañana, ¿no? Y esto tiene que ser sostenible en el tiempo, porque de nada sirve que yo le dé, como decía hace un momento, una experiencia omnicanal en 2 canales, cuando quiero dársela en todos los canales y quiero dársela siempre. Y que en la medida que evolucione el cliente vaya teniendo cada vez mejor experiencia, y es una mejora continua. Y de pronto nos vamos en el corto plazo, en la inmediatez también de la necesidad de negocio, y eso de pronto nos lleva a tomar malas decisiones. Desde el punto de vista arquitectónico, ya lo mencionó Álvaro hace un momento, en la arquitectura que tenemos en las aplicaciones, cuando no se ha hecho una inversión constante en evolucionar las aplicaciones y los activos tecnológicos que se tienen al interno, son sistemas monolíticos. Y cuando tú tienes un sistema monolítico, es muy complicado, casi imposible que tú puedas tener omnicanalidad. Hay que tener una arquitectura desacoplada por capas para que en la capa de integración, y perdón si soy un poco técnica o muy técnica, realmente haya posibilidad de conectar las piezas para que se pueda dar esa omnicanalidad. Entonces, los sistemas que nacieron desacoplados y las organizaciones que nacieron con arquitecturas desacopladas
van a tener un camino hacia la omnicanalidad mucho más corto y más efectivo que las que tenemos 135 años en el mercado, ¿no? Por otro lado, los datos del cliente son el activo tecnológico más grande que se necesita para hacer la omnicanalidad una realidad. Sin embargo, tener una fuente única y confiable de clientes y que se mantenga íntegra en todos los sistemas de la organización es un reto. Al día de hoy, en mi experiencia, o en esos 30 años de experiencia que contaba Manuel, yo no conozco una compañía del tamaño de la nuestra que tenga esta característica, ¿no? Venimos de organizaciones de silos y demás, en donde romperlos no es cosa sencilla, es un reto, es un desafío, pero definitivamente posible, ¿no? Entonces, creo que sorteando estos retos, estos desafíos tecnológicos y trabajando en esto, tenemos una muy buena posibilidad de lograr omnicanalidad en un periodo razonable, dependiendo de la madurez y del estadio de la organización en la que queramos implementar. Pasamos a la siguiente, por favor, Armando. Desde el punto de vista organizacional, el reto no es menor. Así como hablamos de silos tecnológicos, también tenemos silos funcionales. En la banca se da mucho que un producto es prácticamente una línea de negocio. También en el sector seguros, igual en la bolsa. Entonces, lo que sucede es que casi en todas las organizaciones se ve eso, que un producto es como si fuera una empresa por separado, y entonces cada quien quiere su plataforma, cada quien quiere su sistema, cada quien quiere su canal, cada quien. Entonces, romper esos silos es crucial, pero por supuesto representa un desafío para poder dar una experiencia unificada al cliente. Para tener omnicanalidad, como decía, no solamente es que la vea el cliente, sino que al interno también seamos capaces de trabajar de una manera omnicanal y multifuncional, en donde seamos capaces de pasar la estafeta del canal en donde se inició la transacción al canal intermedio y al canal en lo que se termina, o en los pasos en los que sea necesario. Hoy día no estamos acostumbrados a eso, incluso al interno de las organizaciones, eso representa un reto. De nuevos roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo sistema, una nueva plataforma que va a integrar a todos estos canales y en donde cada uno tiene que tener un rol y una responsabilidad que nos lleve al logro de ese objetivo. Entonces, también de pronto el crear nuevos roles o cambiarle el rol a la persona que hoy día lo viene haciendo de una cierta manera representa un reto, y de ahí se decanta el siguiente desafío, que es la resistencia al cambio, ¿no? Estás acostumbrado a hacerlo de una manera, ahora lo tienes que hacer de otra. Entonces, es vital reconocer y abordar estas barreras, y para eso, bueno, en el siguiente slide les comento de lo que yo considero que son factores críticos de éxito y que hemos vivido acá, y que si trabajamos en estos pequeñas listas de cosas, podemos asegurar una mejor implementación de la omnicanalidad. Y bueno, acá se las platico un poquito rápido. La iniciativa tiene que ser una estrategia del banco o de la organización en la que estés. La iniciativa no puede ser algo que se le ocurrió a alguien o un buen deseo de alguien. Tiene que venir desde arriba. De otra manera, nunca se va a lograr el buying de todas las áreas involucradas, prácticamente todos los canales. Y también de los productos para abrirse, ¿no? Porque al final no solamente viene el producto, que tiene que hacerse omnipresente en cada canal. Como les decía, el tema de los datos del cliente es importante, pero no solamente son los datos del cliente, son todos los datos inherentes al cliente, a los proveedores, a los productos, que tienen que estar gobernados y con calidad, porque de nada sirve que yo le pueda dar atención al cliente por muchos canales y que vea la misma imagen de UX UI o de look and feel, si al final en un lado yo tengo el INE como identificación oficial y en otro lado le muestro que tengo su pasaporte, ¿no? Entonces,
el tener una sola fuente de datos fidedigna y demás, solamente se logra teniendo con un gobierno y calidad de datos implementado. También hay que gobernar las comunicaciones, porque al final, como decía Álvaro hace un momento, lo que sucede entre los clientes en la omnicanalidad es comunicación. Es una comunicación bidireccional, efectiva, en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero si no está gobernada y no te mandamos el mismo mensaje por todos los canales, pues es exactamente lo mismo. De nada nos sirve ser omnicanales si estamos dando una experiencia de comunicación distinta. La confianza es súper importante y no es opcional. Entonces, asegurar los datos del cliente es también todo un reto, porque estás pasando los datos del cliente de un canal a otro, y eso tiene que hacerse de manera muy segura, de tal manera que el cliente no pierda la confianza en nosotros y de que lo estamos tratando con toda la seguridad, su información, y por ende al mismo, ¿no? Otro de los grandes retos son las regulaciones, que un día son de una manera y mañana son de otra. Entonces, la regulación hay que estarla cuidando, porque hay que pedir consentimiento por cada dato que se obtiene del cliente y cómo se usa el mismo. Entonces, hay que estar muy alerta de las regulaciones, porque en algún momento ya tenemos un cierto camino andado o algo implementado, y de pronto llega una regulación que puede romper con todo lo que hemos hecho y hacernos retroceder en lo que llevamos avanzado. Para vencer un poco la barrera o la barrera de la resistencia al cambio, hay que gestionarlo. Definitivamente, al venir como una estrategia, tiene que venir acompañada de una gestión del cambio en todos los niveles, porque sí implica un cambio de mindset cuando se viene trabajando de una manera en silos y cada quien viendo por lo suyo, y de pronto el cambio de mindset es importante para que consigamos que todo el mundo lo vea de la misma manera, ¿no? De una manera omnicanal, y el impacto que esto tiene en el negocio. Y recordando a nuestros inversores, hay que estarles evidenciando los beneficios, ¿no? Y decirles, mira, hemos avanzado en esto, aquí se ve mejora en esto, y no solamente es un tema de ingreso, ¿no? También hay otros indicadores como la satisfacción del cliente, la referenciación de los clientes, la lealtad al estar adquiriendo más productos, o hacer incluso mejor uso de los servicios. Tienen que estarse midiendo y evidenciando en la medida que se va implementando el proyecto, porque de otra manera, como que al no ser un proyecto sencillo ni de corto plazo, al menos en la banca, por la complejidad que mencionaba al inicio, siempre va a representar un reto el mantener el ritmo hasta llegar a su implementación total, ¿no? Entonces, nada, espero que todo esto que les acabo de compartir les sea de utilidad en el journey que inicien, que estén por iniciar o que ya hayan iniciado. Y pues les deseo todo el éxito y la suerte del mundo, porque es un gran reto, pero la verdad es que una vez que se logra y que se empiezan a ver los primeros resultados, es súper satisfactorio, porque no es un reto menor. Muchísimas gracias, Silvia. Súper interesante. Qué bueno tener una visión desde adentro, y además de una organización compleja, grande, antigua, ¿no? que supone una serie de complicaciones, pero que tú has resumido muy claramente cuáles son los factores críticos de éxito, y eso creo que nos ayuda muchísimo. Bueno, nuestro siguiente panelista es José Antonio Illo. José Antonio es Head of Digital Marketing Latam en Conecta. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Tiene un MBA por ESAN. Es certificado profesional en transformación digital por MIT. Tiene especialización en temas de marketing digital, inteligencia artificial, data y tecnología en Kellogg School of Management y en MIT. Ha desempeñado cargos directivos en empresas como BCP, B12 y Conecta. Actualmente se desempeña como Head of Digital Marketing para Latinoamérica en Conecta Group. Emprendedor social a través de la plataforma H4U, que es Here for You,
y director de la ONG Prosynergy, fundador de la plataforma e-commerce Match y creador del primer círculo de calidad en Omnichannel. Adelante, José Antonio, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Buenas noches con todos. Bueno, tener el honor de estar al final tiene la desventaja del tiempo, pero tiene la ventaja de que voy a tener que sintetizar las ideas para mayor claridad. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. A ver, por favor, vamos a ver. Está cargando, José Antonio. Dame 2 segundos. Ya estamos viendo la pantalla. Adelante. Listo, perfecto. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es aterrizar lo que nos ha comentado Álvaro en un caso de uso muy particular que básicamente va a ilustrar 3 conceptos de lo que se comentaba al principio sobre características de una omnicanalidad inteligente. Y básicamente son la inmediatez, la personalización y la integración. A través de contarles lo que hacemos desde Conecta Digital, que es básicamente un proceso de venta digital que ofrecemos como servicio a las compañías. Entonces, sin más, voy a pararme directamente en los conceptos importantes como les había comentado, ¿no? Esto es un flujo que en realidad está pensado para poder ayudar a las compañías a conseguir ese cliente que tanto necesitan, pero en el mundo de Internet. La mayoría de empresas, muchas de ellas, ya tienen procesos de venta por Internet, pero normalmente pues tienen que contratar una agencia de marketing digital o una agencia de marketing, digamos, para que le haga sus campañas, una agencia analítica para que le analice toda la información en la web, una central de medios, seguramente para comprar medios a escala, contratar un contact center para asistir a los clientes, o una empresa de software o un software de trazabilidad de punta a punta, ¿no? Nosotros hacemos ese mismo proceso, pero en uno solo, con un solo management unificado, por eso hablábamos de integración, que complementa los procesos de venta que hoy hacen las compañías, ¿no? Le genera venta incremental. ¿Por qué incremental? Porque Internet es un mundo tan amplio que es muy difícil encontrar una empresa que tenga presupuestos infinitos, que esté 24/7 omnipresente en todos los rincones de Internet y que esté en todos los formatos y en todas las plataformas a la misma vez. Por lo tanto, generalmente hay un potencial, hay espacios en blanco en el mundo Internet donde procesos como este los pueden ayudar a conseguir clientes. Entonces, ese es el concepto. ¿Cómo comienza? Esto comienza, obviamente, con una definición de un perfil de cliente. Cuando las compañías nos definen con la mayor especificidad posible su cliente, nosotros podemos ir al mundo de Internet y ver cómo lo buscamos, cómo lo encontramos, qué canales usamos para interactuar con ese cliente. Por ejemplo, si tenemos un cliente de una empresa de seguros que nos ha definido un determinado rango de edad, nos ha definido un determinado perfil, un determinado gustos, preferencias o actividades que suele hacer, vamos a canales como Facebook, como Instagram, como Google, para buscar vía keywords, redes sociales en general, el mundo display, como se conoce en el mundo de Internet, para ver cómo encontramos ese cliente con técnicas específicas de marketing digital, cómo lo atraemos al producto. Les pongo un ejemplo concreto. Si ustedes están buscando una categoría, un producto, por ejemplo, de telecomunicaciones, y están buscando un internet, quieren una fibra óptica, probablemente les salga una publicidad en Google cuando busquen fibra óptica, que sea una de las empresas que representamos, porque nosotros actuamos y este proceso actúa con la cara de la empresa que nos contrata. Entonces, te puede salir una publicidad de una empresa de telecomunicaciones cualquiera, que puede ser cualquiera de las que actúan en el mercado local, por ejemplo, puede ser Claro, puede ser Movistar, puede ser Win, la que sea, imagínense, pero con los datos del cliente, y acá, ojo, este es un primer concepto importantísimo. Para tener una personalización de la publicidad, yo necesito saber quién eres,
necesito saber tus datos y poder personalizar. ¿Cómo generalmente se hace eso? Cuando tú navegas autenticado por Google, nosotros, y el proceso en general de autenticación te brinda ciertos datos. Número uno. Número dos, tú vas a pasar por una suerte de, se llama un data house, un data lake, donde es imagínense un repositorio muy grande de datos, donde hay fuentes externas, fuentes internas, datos estructurados y no estructurados, de mucha gente, en donde puedes estar tú, por supuesto, eh, y que lo que trata de hacer la publicidad es, si tú eres, por ejemplo, un gamer, te va a aparecer automáticamente una landing page que te ofrece una velocidad más grande de ese producto, de la fibra. Pero si eres un padre de familia, te va a salir también una landing page del mismo producto, pero te va a resaltar el acceso a los contenidos que pueden tener tus hijos a través de la compra del producto de Internet. Entonces va personalizando en base a quién eres, ¿no? Ahora esa personalización, que es una eh, micro personalización, estamos hablando de que pueden haber 2, 10, 20, 50, 80, 200 landing distintas, con claims, con información distinta de acuerdo a quién eres tú y a qué necesidades tienes. La única manera de hacer eso en tiempo real es con inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial generativa es capaz de hacer muchas cosas, entre otras, escribir código. Y una, por ejemplo, landing page o microsite no es otra cosa que un código. Entonces, en base a las capacidades que tiene la inteligencia artificial de generar código y por lo tanto generar, por ejemplo, estas landing pages de venta, y en base a la información que se tienen de las personas, como les digo, de sitios públicos, de perfil de navegación, incluso si ustedes interactuaron con un contact center en algún momento, la llamada atrás, hay software que se llaman Speech Analytics, por ejemplo, que pueden procesar esa llamada y que pueden sacar conclusiones de ustedes que alimentan a su vez a estas grandes bases de datos que permiten segmentar. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te muestro la publicidad de manera súper personalizada? La segunda parte es, yo te voy a llevar a ciertas páginas para que tú puedas encontrar el producto que estabas buscando. Y como esto está pensado para la venta, te voy a ofrecer la promoción importante, el producto importante. No te voy a poner una página web con un montón de sitios para que tú navegues y te pierdas, ya hay muchos puntos de fuga, sino directamente el concepto más importante, ¿no? Y te voy a invitar a lo que se llama como un call to action, a que hagas algo. Te puedo poner un número para que tú me llames si quieres, te puedo poner una casilla para que tú pongas tu celular y yo te llame inmediatamente o te contacte inmediatamente, te puedo poner una nube de WhatsApp para que tú interactúes, te puedo poner un flujo self-service, si tú no quieres hablar con nadie y quieres autoatenderte, o te puedo poner un bot para que puedas tener asistencia robotizada, como prefiere el usuario, ¿no? Lo importante es la inmediatez. Si tú me dejas tu celular, yo te tengo que contactar y este proceso contacta antes de los 10 segundos. Porque si me demoro y te llamo al día siguiente o a los 2 días, seguramente ya no me vas a contestar, ¿no? Lo importante es en ese momento generar esa inmediatez. Pero ¿quién te atiende? Imagínate que tú hayas pedido asistencia humana, porque gran parte de lo que hemos observado es que todavía gran parte de las interacciones siguen siendo necesarias con interacción humana. Estamos hablando de que un 70-80% de las interacciones hoy, de todos esos canales que les comento, están prefiriendo la interacción humana. Probablemente, y es así, detrás es porque hay un producto que tiene cierta complejidad. Puede ser una conexión a Internet, un seguro de vida, un producto bancario, que tienen cierta información que a veces los clientes, como es natural, tienen dudas. Pero ¿quién te atiende? En el caso que les pongo como ejemplo, te tiene que atender un agente que tiene un perfil gamer, por ejemplo, y que puede hablarte en lenguaje gamer y generar esa empatía de la que también se hablaba en la primera presentación. O te atenderá un padre de familia que podrá entender también tus necesidades y hablarte en un tono y generar ese gancho empático necesario para poder seguir contigo en ese proceso de venta, ¿no? Finalmente tenemos ya la parte de la venta propiamente dicho, que pueden darse dos caminos, o vendes o no vendes. En el caso de que se cierra la venta, esas transacciones, esa información, generan y alimentan nuevamente a esta gran base de datos original que le hemos llamado el Data Lake, donde están todas las transacciones,
Pero si no, por ejemplo, si tú no logras cerrar la venta por distintas razones, el proceso, y en este caso es la inteligencia del proceso, va a buscarte en el resto de redes sociales, en el resto de sitios de internet donde tú estás, y va a haber un proceso de retargeting, como se conoce en marketing, donde yo te voy ofreciendo cosas dependiendo de lo que me hayas dicho. Porque todo lo que tú me has dicho queda grabado y está interpretado por estos software Speech Analytics, que lo que hacen es, si tú me dijiste, me parece un poco caro el producto, yo te voy a impactar nuevamente con publicidad diciéndote, si lo compras ahora, te descuento 20%. Si me dijiste que el valor agregado no te queda muy claro en este producto de Internet, yo te voy a impactar con publicidad diciéndote, te regalo un año de tal antivirus gratis, ¿no? Entonces, es contextual, porque en base a la información de la transacción, la información histórica, lo que tú dices y el contexto, te va a personalizar aún más este paso 2 o paso 3 para poder generar una venta, ¿no? Incluso si es que tú no estás convencido de la categoría del producto, se genera este concepto que se llama lead nurturing. Yo voy nutriendo el lead, te voy enviando información por el canal de tu preferencia, ya sea un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, para ir dándote mayor información sobre el producto, la categoría, para que tú vayas convenciéndote de que es algo que necesitas. Pero esto no se hace manual, se hace de manera automática. Hay herramientas, por ejemplo, los CDPs, que son herramientas que son mucho en marketing para hacer, se le conoce como triggers, que son procesos de marketing automation, donde voy hoy diseñando el proceso de acuerdo a tu perfil para que te vayan impactando con distintas herramientas hasta que termines comprando, ¿no? Más o menos estos procesos generan, para que tengan una idea, de cada 100 contactos, dependiendo de la categoría, el producto, entre un 15, 20, 25%, dependiendo del país también, termina comprando. Pero ¿qué hacemos con el otro 75% que no compró? ¿No? Que es bastante. Entonces, ahí también hay todo un tema de administrar la vida del cliente y poder hacer reimpactos publicitarios a futuro y poder también seguir enriqueciendo la información para poder ampliar ese funnel, ¿no? La filosofía aquí es que el lead es como el chancho, ¿no? Se come de todo. Así que hay que aprovechar todos esos contextos, toda la tecnología que tenemos disponible, todas las herramientas para lograr el éxito. Esto es un poquito más de detalle de lo que les he comentado. No me voy a parar aquí porque por el tiempo, pero simplemente comentarles que para todas estas fases hay distintas tecnologías. Y aquí viene un concepto, otro concepto importante. Ojo con esto, ¿ah? Que es la integración. La integración. Hoy en el mercado uno puede encontrar distintas herramientas que le permiten tener todos estos elementos de manera integrada en algunas plataformas, ¿no? Normalmente tú puedes tener estas plataformas publicitarias que hacen toda la primera parte que les comentaba. Tienes plataformas de administración de contactos, si tienes asistencia humana o asistencia en otros canales, vía plataformas de contact center. Y tienes integradores entre ambos. Esos son como los mínimos sistemas que debes tener, porque la plataforma de Contact Center también tiene su propio CRM. Entonces, mínimo un par de ecosistemas que se integran y conversan vía API entre ellos y pueden montar esto. Ahora, ¿pueden haber 7, 8, 9 herramientas integradas para hacer lo mismo? Sí, no es lo recomendable, evidentemente, ¿no? Lo recomendable es tener, digamos, las herramientas más nativas posibles y que conversen en tiempo real. Termino con dos casos de uso concretos, uno de producto de telecomunicaciones en Perú, donde básicamente lo que se hace es aplicar el modelo que les estoy comentando, tal cual se aplica hoy, seguramente alguno de ustedes lo puede haber experimentado, en donde se genera más o menos un volumen mensual, para que tengan una idea de volumen, ¿no? 75,000 leads mensuales y tiene una tasa de conversión de 22%. Ustedes compárenlo, los que están en el mundo y los que conocen algo del mundo del contact center para que tengan una idea y los que no también, en una base de datos tradicional, cuando tú llamas a un cliente en frío, de cada 100 llamadas le venderás a 0.5. O sea, de cada 200 llamadas vendes a una persona, para que tengan ustedes una idea de lo difícil que es, ¿no? Y de lo duro que es. 0.5% de efectividad sobre base. Estos modelos tienen, les reitero, entre 15 y 25% de efectividad sobre lead por toda esta configuración que les he comentado.
Este es un ejemplo del mundo de telecomunicaciones. Dentro del flujo también hay RPAs, hay Speech Analytics, hay canales tipo WhatsApp y canales tipo self-service, pero todos, lo importante es integrados y donde fluye la información en tiempo real. Y por último, un ejemplo de la banca, en este caso argentino, un retail financiero, donde lo que hemos hecho con este método es generarle tráfico cualificado al e-commerce de esta compañía, en donde fundamentalmente lo que le damos como input son estos microsegmentos para que esta compañía personalice justamente la parte de las ofertas. En este caso es una venta, una colocación de una tarjeta de este, de este retail, ¿no? Entonces, esos son los dos casos de uso, así que esperamos cualquier duda, consulta, pregunta para poder ampliar lo que sea necesario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio. Interesante el punto de vista de la atención al cliente y de la comunicación al cliente más desde el punto de vista de venta. Muchas gracias a los tres. Creo que hemos obtenido información valiosísima. Yo les he dejado un poquito más de tiempo porque estaban cerrando el concepto completo y no he querido cortarlos un poquito. Por eso nos hemos pasado un poquito de lo planeado. Sin embargo, no quisiera dejar sin atender. He revisado las preguntas y las participaciones. Me han llegado por el WhatsApp también varias otras preguntas, pero he visto una aquí que sí quisiera plantearla, pidiéndoles un poco concreción en las respuestas. Y yo creo que también grafica lo que ocurre hoy día en las organizaciones. Y lo que ocurre hoy día en las organizaciones es que tienen y han ido desarrollando en el tiempo, conforme las cosas ocurrían, eh, diferentes interfaces, formas de comunicación, canales, funciones, ¿no? Pensando en atención al cliente, es decir, responder una llamada del cliente porque necesita, el típico consultas, pedidos y reclamos, CPR, ¿no? Consultas, pedidos y reclamos, una ruta. Y la otra típica, venta, quiero vender, ¿no? Entonces, oye, hay que llamar para vender, ¿no? Entonces, esos son como que los dos caminos. Entonces, las empresas han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, aquí hay una pregunta que dice así, y no me quiero centrar en el tema de costo, pero lo toca, y yo me quisiera ir más a la parte cualitativa. Es, ¿qué tan costoso, y yo diría qué tan complicado, es técnicamente manejar omnicanalidad inteligente con plataformas aisladas y con una visión de transformación digital desintegrada? Es decir, tengo un montón de sistemas, estoy integrando, tengo un montón de datos redundantes, he estado lanzando cosas, en caso de banco, estados de cuenta por correo, después he estado tomando llamadas, después he estado generando llamadas, ¿no? Y empieza ahora a salir los SMS, empieza a salir WhatsApp. Me encuentro en una situación como que súper enredada. Ustedes nos han dado factores críticos de éxito, Silvita nos ha dado un roadmap, Álvaro, tú nos has dicho por dónde transitar y José Antonio nos ha mencionado algunos casos de éxito en la parte de venta, pero yo quisiera como que cada uno de ustedes me dé rapidito como una recetita en este sitio complicado que les he descrito, cómo llegar a un ambiente como el que está logrando, por ejemplo, el BCP en términos de integración, de omnicanalidad, de escuchar al cliente, de manera muy general. Álvaro, te tiro esa papa caliente a ti. Vamos. Aquí es donde a mí me gustaría ser un caballero, como me decía mi madre, y decir damas primero y que parta Silvita, ¿no? No, pero vamos, pongámosle el pecho a la pala. Oye, a ver, la verdad que, será que yo soy muy optimista, pero ese escenario lo veo el más fácil de todo, porque no tengo que pelear como lo que le pasa a Silvia en BCP con 134 horas de historia y de sistemas monolíticos que están funcionando y son muy duros de mover. O sea, cuando tú me dices que tengo una organización que tiene efectivamente mucha información,
que a lo mejor cada canal está desconectado, pero tengo la información. Es que aquí lo importante es eso, si es que tengo la información, si es que la tengo, o sea, ¿yo qué es lo que haría? Monto todo eso yo hoy día lo monto todo en un motor de inteligencia artificial, como con eso, en el fondo hago aprender un motor de inteligencia artificial y resolví todo lo que es el aprendizaje, lo resuelvo bastante más sencillo. Hoy día también estoy asumiendo, estoy tomando ciertas asunciones, como por ejemplo que esos sistemas independientes que están independientes conversen vía servicio, vía API, que es un tecnicismo, pero hoy día yo diría que la mayoría de los servicios de las plataformas, no todas, pero la mayoría trabajan, conversan servicios. Entonces, si es así, yo podría montar un hub que sea capaz de ingestar esa información, con eso trabajar con inteligencia generativa, y ya con eso me hago la base. Y de ahí en adelante me conecto desde ahí a armar un data lake. De hecho, ni siquiera pensaría en armar un data lake hoy día, porque eso quizás sea lo más caro. O sea, si yo pensar en decir, me traigo la información de cada sistema y lo integro para tener un solo data lake, también podría ser una solución tecnológica que a alguien le guste, pero yo encuentro que son más caros. Yo creo que hoy día, aprovechando las tecnologías, es simplemente pongo un hub que sea capaz de leer esa información en manera un poquitito más en línea, de alguna manera, con un motor de inteligencia artificial que sea capaz de generar conocimiento, y con eso alimentaría la fuente de entrada de conversación omnicanal y direccional. Eso haría yo, compadre. Interesante. Silvia, un par de comentarios al respecto. ¿Qué opinas desde tu perspectiva? Estás en mute, Silvita. Perdón, gracias. Definitivamente es dar una respuesta a muy, muy alto nivel, ¿no? Así con la poquita información que nos das, pero yo creo que adicional a lo que dice Álvaro, que es así como la primera idea que se te viene a la cabeza, yo creo que si tú estás viendo la omnicanalidad como un servicio, puede ser que puedas buscar una solución rápida, ¿no? Y de bajo costo. Sin embargo, si lo estás viendo como toda una estrategia a largo plazo, sí tendríamos que invertirle más tiempo en analizar, en mirar, que no solamente te resuelva la necesidad inmediata, sino más a largo plazo, ¿no? Quizá eso sea un poco de sesgo de mi parte en el sentido de darle a todo una vista más estratégica, ¿no? Porque al final, cuando te cuesta tanto trabajo moverte en una dirección por lo pesado de las organizaciones en las que he estado, tienes que dar pasos muy firmes, ¿no? Que te vayan acercando hacia donde quieres llegar. El tamaño de la empresa y, como decía Álvaro, si los sistemas realmente no son tan complejos y demás, puedes tener soluciones más rápidas. Y repito, el objetivo que persigas como empresa, el objetivo estratégico es crucial para determinar el tipo de solución que propongas, ¿no? Porque maneras de resolver podemos encontrar miles, pero costo eficientes y con visión a largo plazo necesitas un análisis importante. No, es que esas recomendaciones son súper valiosas, Silvita, te agradezco muchísimo. José Antonio, ¿algún comentario al respecto? Sí, complementando lo que han comentado mis compañeros, yo pondría foco en dos cosas, ¿no? Una quizás técnica y la otra no técnica. En lo técnico, efectivamente va a depender del objetivo que se tenga, dada esta problemática que se ha descrito en la pregunta, pero, pero siempre va a ser recomendable foco en la data. O sea, mi primera recomendación sería foco en la data, porque muchas veces en las organizaciones, por los tiempos, por los sistemas, por digamos, los procesos que tienen, uno no es tan consciente de qué tan desordenada está la data, qué tan desestandarizada es, dónde está, en qué formato, cómo, o sea, el hecho de primero, hacer un inventario de toda tu data, como ya esto es un trabajo en sí mismo que vale la pena, porque hagamos lo que hagamos, vamos a tener que comenzar por ese paso previo de primero ordenar la data, estructurarla, encontrarla, saber cómo está. O sea, eso ya en sí mismo es una tarea bastante importante para cualquier organización. Sea que tengamos un objetivo de corto plazo o sea que tengamos una visión más estratégica de largo plazo. Entonces, esa es una primera recomendación. Poco en la data. Seas una pyme, una empresa mediana, una gran empresa, ahí hay una tarea importante. Y en paralelo, por eso decía también un comentario no técnico,
el change management, ¿no? O sea, la gestión de cambio. Todos estos proyectos tecnológicos y en mi experiencia personal, la mayoría de proyectos que he visto que fracasan no es por los temas técnicos, es por los temas de las personas, por no alineamiento, por mala comunicación, porque efectivamente pues hay incentivos diversos. Entonces, yo en paralelo, cualquiera sea el enfoque, en este caso mi recomendación es comenzar por la data, es en paralelo siempre hacer una gestión de cambio apoyado por los líderes de la organización, por el CEO, por los equipos de recursos humanos, como fuere, pero siempre en paralelo, para asegurar efectivamente esa integración entre persona, proceso, tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a los tres por su participación. Yo creo que nos llevamos información muy valiosa, por eso no he querido cortarlos un poco en el tiempo. Muy, pero muy valiosa. Integramos todo esto, pero los voy a dejar, y no les pido por respuesta para esto, les voy a dejar con dos inquietudes que yo tengo negativas para que todos lo pensemos un poquito, ¿no? Y lo dijéramos. Y es que cuando uno habla de atención al cliente y cuando uno habla de servicio al cliente, a veces tomamos decisiones demasiado apresuradas. Y una es la que mucha gente eh, dice que va a entrar inteligencia artificial y lo primero que hace es poner un bot, ¿no? Y pone el bot para reclamos, ¿no? Entonces una persona pues que le han hecho un doble cargo, una persona que tu saldo no coincide, etcétera, etcétera, lo que quieres es hablar con una persona, ¿no? Y donde te contesta el bot y lo que le dices tú es agente, humano, persona, ¿no? y no reconoce. Entonces, hay un efecto perverso allí. Entonces, algo ocurre con esa organización. Lo dejo ahí. Y el otro tema es cómo explicar que muchas empresas contratan mucha gente para que haga llamadas para vender. Entonces uno recibe, y esto es típico, ¿no? Ya uno tiene la costumbre de no responder muchas llamadas, ¿no? De números que te suena y que te cuelgan y que te llaman y te dan el mismo speech otra vez de la misma empresa. Digamos, que denota que hay una gran oportunidad, ¿no? De acomodarse, de integrarse. Yo creo que lo que decía Silvita, de que esto parta del nivel más alto y que a veces tengamos que ponerle un freno al comercial, ¿no? Porque el comercial dice, oye, si mi ratio de venta es 3%, hagamos 3 millones de llamadas pues, para vender 3.000, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo también en el medio que nos queda como tarea, pero lo que sí nos llevamos claramente de este TED Talk, creo yo, es que el foco en el cliente es clave, que la data es importantísimo, de que la omnicanalidad y no solo multicanalidad es clave, y que se pueden hacer cosas desde empresas pequeñas a empresas grandes, y creo que ese mensaje debemos interiorizarlo y debemos cogerlo para nuestro futuro. Así es que nada, agradecerle muchísimo, Álvaro, Silvia, José Antonio. Terminamos ahora nuestro TED Talk número 26 y queremos invitarlos a nuestro próximo TED Talk que se llevará a cabo el jueves 8 de mayo, como siempre a las 6 p.m., donde trataremos el tema la medición de la madurez digital como brújula estratégica de la transformación digital. Así es que muchas gracias y muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias Muchas gracias. a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias.